Rosa, la primera emisora católica del Perú. Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación, tiempo de Dios y camino de alegría. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llama. La liturgia de la tercera semana de Adviento nos invita a recordar la figura de María, que se prepara para ser la madre de Jesús y que además está dispuesta a ayudar y servir a quien la necesita. Adviento, cambia, el Señor está cerca. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy día 15 de diciembre del año 2020 y estamos conectados a través de todas las emisoras de la red Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. En Radio Quillabamba y Radio Madre de Dios no solamente nos escuchan, sino también nos ven por su plataforma televisiva. Se une otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Ancash en Moro, Radio San Valentín en Lampa, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Vamos ya con Rosa María Palacios que nos está esperando. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros oyentes, Abel, a todos los que nos escuchan en el Perú y en el mundo entero. Yo no estoy en Lima, te contaré que aquí ha amanecido lloviendo. Estoy un poco lejos de Lima, no tan lejos, pero un poco lejos de Lima, en el distrito de Cerro Azul. Y bueno, la verdad es que tenemos un clima bien raro, ¿eh? Hace frío acá, aunque parezca increíble, 15 de diciembre, y aquí todavía está húmedo y hace bastante frío. Ayer hubo un eclipse que aquí no se vio de lo nublado que estaba el día. Pero donde parece que hay un eclipse también es en el Congreso. ¡Qué bárbaro, Abel! Hay las cosas que yo leo en las mañanas y que digo, ¿qué está pasando en el Perú? Hoy vamos a estar más adelante en el programa con el doctor Almerí para hablar justamente de las vacunas, de esta enorme preocupación y legítima preocupación de que todos tenemos de saber más o menos cuándo podemos ser vacunados, teniendo en cuenta que esta semana se vacunó al primer paciente en el Reino Unido, una mujer de más de 90 años, y ayer a la primera mujer, una enfermera afroamericana en los Estados Unidos. Por lo tanto, vemos que en el mundo entero se están aprobando las vacunas, se están comenzando a poner. Estados Unidos va a vacunar a 100 millones de personas en los próximos 2 o 3 meses. Europa igual está empezando una actividad frenética de vacunación. Por lo tanto, uno se pregunta, bueno, ¿y nosotros para cuándo? Y aparece
una infografía de la prestigiosa revista The Economist que dice que el Perú va a obtener sus vacunas en el 2022 con Bolivia, Paraguay y Venezuela. Y la gente con toda razón dice, perdón, eso no es lo que nos habían dicho. Y acá viene el oportunismo, ¿no? Inmediatamente César Acuña aparece a decir, en buena cuenta, ¿no?, a echarle la culpa a Vizcarra. Igual que Merino, igual que otros personajes políticos. Entonces tú dices, un momentito. Acá ha habido una inestabilidad política brutal, pero brutal, que ha acabado con 3 presidentes en una semana, en tiempos de pandemia, y se les dijo a los congresistas, no hagan esto, acá la gente se está muriendo, no hagan esto va a hacer daño. Bueno, ahí tienen el daño causado. ¿Y quién causó el daño? Vizcarra y su gobierno, a quien en este programa hemos criticado, pero sin parar, por su manejo de la pandemia. ¿Quién tiene la culpa de que en este momento estemos discutiendo, cuándo llegan las vacunas? Y hagamos un recuento, una línea del tiempo. Tú lo que necesitas para negociar un bien preciado, como puede ser una vacuna que no existe, que recién hoy se pone en el mercado, es decir, un producto que estaba en investigación a toda velocidad, en el mundo entero, distintos equipos, en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en China, muy bien, distintos equipos, todos trabajando a toda velocidad, muy dedicadamente, pero el producto no existe. Todos sabíamos, y yo siempre lo decía, no es cuestión de que no va a haber vacuna, la discusión es cuándo va a haber vacuna. Y en un triunfo, porque realmente es un triunfo de la ciencia. En un año se consigue vacunar masivamente por una enfermedad desconocida, y el Perú no puede ser parte de ese triunfo, porque acá estábamos más ocupados en otras cosas. Estábamos más ocupados en arrebatarnos, en arrancharnos el poder político efímero. Eso era el interés número 1 del señor Merino y del señor Acuña, que ahora se quejan. Que ahora el señor Merino ha salido a decir, ha pasado un mes desde la muerte de Inti Brian. ¿En qué realidad paralela yo soy el primer interesado en que se sepa la verdad? ¿Quién asusó? Y saca una foto de... saca una foto de Julio Guzmán. ¿Quién era presidente? ¿Quién dio la orden de disparar? ¿Quién les dijo que reprimieran con toda la fuerza? ¿Quién? Él, pues. Él, que está procesado por asesinato. La fiscal de la Nación empezó una investigación, no sé en qué va. Él es la cabeza de la línea de mando en la muerte de Inti y Brian. Y Acuña diciendo, oiga, ¿por qué no tenemos vacuna? ¡Qué barbaridad! Su movimiento político, su partido, que él lidera, del cual es candidato presidencial, dio un golpe de Estado. ¿Qué cosa quieren? En agosto, su partido, después de decir que iba a apoyar a Cateriano, se lo bajó. ¿Qué hicieron con la ministra de Salud y la ministra de Economía y el ministro de Relaciones Exteriores? Los tuvieron sentados 24 horas en el hemiciclo, torturándolos. 24 horas en una silla sin parar. Tratamiento, Congreso de la República. Los 3 ministros son absolutamente necesarios para la negociación de la vacuna. Relaciones Exteriores, Salud y Economía y Finanzas. ¿Qué han hecho en agosto, septiembre, octubre y noviembre con la ministra Toni Alba? Hostilizarla, mantenerla sentada en permanente atención a ver qué mordisco le pegaba el Congreso al presupuesto público o de qué novedosa manera destrozaba la economía peruana. La ministra de Salud, ¿recuerdan ustedes? La votaron. Vino Abel Salinas por una semana. Y cancilleres hemos tenido 3. Ministro de Economía 2 y ministro de Salud 2. En un lapso de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Hace un mes, hace 5 semanas ya, Martín Vizcarra no es presidente del Perú. Los primeros 5 días, ¿no es cierto?, nos tuvimos que dedicar a tener un nuevo presidente. Obviamente, todas las negociaciones se paran porque no tienes un interlocutor válido. Para negociar necesitas un interlocutor válido. Necesitas plata y necesitas compromiso.
Si los interlocutores cambian, ¿quién negocia? Si el MEF no te da la plata, porque está el Ministerio de Economía abocado a pagar las tonterías que inventan en el Congreso, y si encima vas cambiando, ¿no es cierto?, a los ministros y al personal de abajo, que dice que el personal técnico en la negociación, obviamente no vas a avanzar muy rápido. No cabe duda que el Ministerio de Salud es un ministerio muy conservador, siempre lo ha sido, en el uso de medicamentos, y que va a poner todas las trabas posibles. Pero para eso está Relaciones Exteriores, también son lentos, pero Economía tiene todos los incentivos para sacar la vacuna lo más rápido posible. ¿Cuál es el incentivo? Reactivar la economía. Habían varias negociaciones, hay todavía varias negociaciones en varios planos. Un plano es multilateral, varios países negociando juntos. Otro plano es el bilateral y otro plano es Estado-empresa. Hasta ahora el único convenio que se ha logrado es con Pfizer. Pero no quiere decir que los otros no estén avanzados. ¿Por qué? Porque el Perú ha sido sede de ensayos. Entonces con los chinos la cosa está muy avanzada. Pero tienen que entender que China tiene que vacunar a China, donde la enfermedad está muy bien contenida, pero son 1.000 millones de chinos. Y sabiendo esto, sabiendo que somos menos, digamos, efectivamente la negociación tuvo que haber sido mucho más agresiva, pero que no me vengan los partidos que están hoy día en el Congreso a reclamar. Ellos son los padres de la desgracia que estamos viviendo hoy. Vizcarra ya se fue. Dejó las negociaciones encaminadas. ¿Qué tenían que hacer estos? Si lo hubieran dejado ser ser presidente, probablemente estaríamos ya discutiendo la llegada de la vacuna. Si hubieran dejado que Cateriano sea primer ministro, probablemente estaríamos discutiendo la llegada de la vacuna también. Pero se dedicaron a reventarle la vida al Ejecutivo, entonces nos reventaron la vida a todos los peruanos. ¿De quién es la responsabilidad? De verdad, o sea, es una cosa desfachatada. No sé si tienen ustedes a la mano los tweets de Acuña, pero se los voy a leer. Este señor, ¿en qué realidad paralela puede vivir? O sea, no es posible que una persona tenga un discurso tan desapegado de lo que estamos viviendo. Y es candidato presidencial. Dice lo siguiente Acuña: nuevamente la falta de gestión del gobierno nos pone en riesgo la vida de los peruanos. Desde julio se debió firmar preacuerdos para obtener la vacuna contra el COVID. Ahora no toca buscar culpables, sino soluciones. En agosto, la primera semana de agosto, su bancada se bajó un gabinete. ¿Quién iba a firmar? Y felizmente el canciller Mario López se quedó, porque él tenía la negociación muy avanzada. Pero de nuevo comenzaron a hacer problemas y de nuevo comenzaron a perseguir gente. El Congreso se ha dedicado a perseguir al Ejecutivo. Este es el resultado. La falta de gestión del gobierno o la hostilización y obstruccionismo permanente, pero permanente, del Congreso de la República, cuyo partido, APP, es uno de los partidos golpistas. Es uno de los partidos que ha votado siempre por obstruir. Y salen a quejarse. Y además con una campañita en redes, ¿ah? Yo al quinto que me decía lo mismo, decía, qué raro, todos repiten Vizcarra, vacuna. ¿Qué le tienen terror a Vizcarra, no? No lo van a dejar competir. Ya lo explicamos ayer. Alarcón está decidido a inhabilitarlo. Como nos dijo Luciano López, a Kenji lo mandaron al Poder Judicial, lo sacaron del Congreso en 37 días. Así que cuando quieren, y tienen las mayorías, al presidente lo vacaron en menos de un mes, la segunda vez. Entonces, ya ¿cuál es el problema? ¿Quieren justificar que lo van a sacar de carrera diciendo que no consiguió las vacunas? Por favor, todos hemos visto lo que ha pasado. Una hostilización permanente. No le digo la cantidad de veces que ha ido la ministra de Salud al Congreso, virtualmente, ¿no? A explicar una y otra vez. Mientras el Congreso, ¿qué hacía? ¿Qué hacían en la Comisión de Salud? ¿Promocionar el uso del dióxido de cloro? ¿O decir que la ivermectina es estupenda? ¿Sin ninguna evidencia científica? El punto es que llegado diciembre,
se ofrecieron 50.000 dosis solo para un piloto con personal de salud. Eso, 50.000 dosis alcanza para 25.000 personas porque son 2 dosis. Nada más. La ministra Mazzetti ha dicho el primer trimestre, eso quiere decir el 31 de marzo. En lenguaje burocrático quiere decir el 31 de marzo, porque ahí termina el primer trimestre y no va a ser hasta el último día. El verano lo vamos a pasar en el Perú sin vacunas. Vendrán vacunados los que vienen de afuera, pero aquí nos la vamos a pasar sin vacunas. Y probablemente, Dios no lo quiera, pero probablemente con un tráfico de vacunas falsas impresionante, porque acá se va a estafar de todas las formas posibles. Y con la desesperación que hay, las van a vender a cualquier precio, pero a cualquier precio. Eso es lo que nos espera. ¿Culpa de quién es? Perfecto, ¿quieren repartir culpas? Vamos a repartir culpas. Pero el Congreso no se salva. El Congreso no se salva en la repartición de culpas. ¿A quién se le ocurre organizar un golpe de Estado en medio de una peste mundial? Tienes que estar políticamente loco, suicida, para hacer una cosa así. En medio de una peste mundial organizo un golpe de Estado. Y pongo en el poder un presidente que es un desastre, Ahora vamos a leer sus tweets también, que no dura 5 días, pues. Que tiene ya 2 muertos en su haber y que sigue preguntando quién mató a los muertos. O sea, y como les dije yo, el día que se bajaron al gabinete carteriano, y se acuerdan que yo les dije lo que viene es un golpe de Estado, lo que viene van a vacar al presidente, no hay otra explicación. Pero eso es lo que estamos pagando ahora. Eso se llama inestabilidad política. Y la inestabilidad política es culpa absoluta del Congreso. Esta y la del Congreso anterior. Eso es culpa absoluta del Congreso. El Congreso nos tiene que garantizar, el que entre, estabilidad política. Si yo no tengo, reitero, interlocutores, ¿con quién voy a negociar? Yo soy Pfizer, ¿no? Entonces llamo al Perú y hay un presidente, llamo al Perú, hay otro presidente, llamo al Perú, hay un tercer presidente. Hay un canciller, otra canciller. Hay un ministro de salud, otro ministro de salud. Lo único que ha permanecido son, en el comando vacuna, los miembros del sector privado, que están también hartos. Porque con toda razón, están luchando con la burocracia interna del Ministerio de Salud, que no es fácil, y que tiene toda una serie de ideas mal concebidas sobre el grado de emergencia en el que estamos. Nosotros hemos tratado de invitar, hay que avisarle a la gente, a todos los miembros del comando vacuna, a la ministra de Salud, y nadie ha querido venir al programa. Todos están muy ocupados esta semana, espero que comprando vacunas, o haciendo compras navideñas, no lo sé. Pero lo que sí sé es que nadie nos ha querido contestar el teléfono. Nadie. Ayer Abel ha llamado a todos. Hemos escuchado al señor Reusch, en América, quejándose con quejas completamente válidas, de que el Ministerio de Salud, por ejemplo, no quiere que se firmen convenios donde el Perú se somete a arbitraje internacional porque perderíamos la soberanía. O sea, ese nivel de estupidez, sí, claro, lo comprendo perfectamente. O que quieren que primero la DIGEMIT haga un ensayo, o el Instituto Nacional de Salud, con las vacunas que ya están aprobadas por la FDA y aprobadas por la Autoridad Sanitaria de la Unión Europea. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Ok? Entonces, ojo, acá estamos en una situación política que juega con la salud de las personas. Se está jugando con la salud de las personas. Bueno, ¿y qué dijo Merino? También atacando a Vizcarra, a Julio Guzmán. Están más perdidos. Les voy a leer, porque esto ya es increíble, ¿no? Desde una realidad paralela. Ayer, a un mes de las muertes de Inti Bryan, exijo que se identifique a los verdaderos responsables de estos lamentables hechos. ¿Quién financió las marchas? ¿Quién asusó? ¿Quién disparó? ¿Dónde están las cámaras, señor Muñoz? ¿Quién financió las marchas, señor? El 91% del país estaba en contra y está en contra de la vacancia. 8 millones de peruanos salieron a marchar contra usted. ¿Cómo que quién financió? Nadie financió nada.
yo me quedé varias noches sentada delante de la computadora y créame que nadie me paga por hacer eso, porque tenía desde alumnos hasta familia metida en las marchas. ¿Quién financió? ¿No le da vergüenza? ¿Quién asusó? ¡Usted! ¡Usted asusó! ¿Quién disparó? La policía que usted mandó. Y que te digo, es una desvergüenza, pero ¿cómo puede publicar una cosa así? Y luego le dice a la fiscal de la Nación, señora Ábalos, ¿cuál ha sido su actuar en los casos de los 13 muertos de Tomás Restobar? Tomás Restobar. ¿Qué tiene que ver? Y los 2 agricultores fallecidos por la ley Vizcarra. ¿Cuál ley Vizcarra? Será la ley Klimper. Se aprobó en el año 2000. 2000, no saben ni la ley que se aprueba en el Perú. Soy el más interesado que se esclarezcan todos estos hechos por el bien del Perú y por la tranquilidad de la familia de los deudos. Hubiera pensado en los deudos antes de mandar matar, porque el que dio la orden a la policía fue usted, señor Merino. ¿Quién más dio la orden? Con su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, y con la línea de mando. Y usted, cuando se dio cuenta que no tenía ministro del Interior, el señor Gentile, el día 12 despachaba directamente con el comandante general de la policía interino, el señor Lam. ¿De qué estamos hablando? Y cuando le quiso pedir a las Fuerzas Armadas que reprimieran directamente y con más fuerza, lo dejaron plantado en su despacho, señor, el día domingo 15 de noviembre. Y ahí fue donde usted tuvo que renunciar porque no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo peruano, como dijeron bien en un comunicado. O sea, este señor nos quiere volver a contar la historia del Perú que acabamos de vivir hace una quincena. O sea, ¿está loco? Realmente, los comentarios de la gente es increíble, porque todo el mundo se ríe en su cara. Pero en su cara decir, oiga señor, usted no puede ser tan fresco. O sea, lo que se está investigando ahorita en la fiscalía es la línea de mando que llega al señor Merino, pasando por Antero Flores Arauz, Gastón Rodríguez y el señor Lam. Y de ahí al Cercado de Lima. Y la línea de mando ya está perfectamente identificada. Y se ordenó disparar armas letales. Los muertos no han salido de la nada. ¿Quién asusó? Usted dio un golpe de Estado. ¿Cómo que quién asusó? Usted. Sus hechos fueron los que provocaron que existan hoy 2 familias de luto. Sus hechos, sin contar todos los heridos. Y las personas que todavía están recuperándose en su salud y que algunas probablemente queden con daño por mucho tiempo. ¿Quién asusó? Un congreso golpista. Eso es lo que tenemos. 105 golpistas sentados en el Congreso. Claro, no les ha gustado que Susel Paredes salga con nosotros y diga que los va a meter presos a todos, que se va a dedicar. Y luego el fin de semana publiqué una columna hablando del mismo tema, para cómo se resuelve el golpe finalmente, y Julio Guzmán salió, y yo le he dicho, ¿por qué no presenta una denuncia ya? Yo sé que son poquitos, ¿no? Son 8, pero podrían presentar algo, ¿no? Contra el Congreso, por infracción de la Constitución. A ver si a los que están sentados ahí, a ellos los inhabilitan por 10 años para el ejercicio de toda función pública, por infringir la Constitución, por utilizar un artículo de la Constitución indebidamente y propiciar un golpe de Estado. Esa es una infracción de la Constitución. 105 señores deberían no volver, no por el repudio popular, que lo tienen, sino por una inhabilitación. Entonces, si no se puede en este Congreso, en el próximo. Pero yo sí creo que va a ser una pregunta constante en esta campaña. ¿Usted qué haría con los 105 congresistas que están sentados en el Congreso? Hay otros temas que son bastante curiosos también en campaña. En campaña se escucha de todo, Abel, y a mí siempre me entretiene, ¿no? El señor Hernando de Soto publicó una encuesta falsa. Dijo que la había hecho el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior ha sacado un comunicado diciendo que no está en sus competencias hacer encuestas. Que la Dirección de Gobierno del Ministerio del Interior tenía una encuesta y que él era primero, además. Pero ni dice, o sea, y él era primero en las encuestas. Estaba muy contento. Se suponía que Hernando de Soto era un economista serio, ¿no? O un empresario serio, si quieren.
Es ridículo salir en diciembre a decir que vas primero a las encuestas señalando que la encuesta viene del Ministerio del Interior y que el Ministerio del Interior te salga a desmentir, francamente. Tenía alguna posibilidad, pero la verdad, si esa va a ser el tono de la campaña, está absolutamente perdido. Demasiado conservador, para eso nos quedamos con Keiko Fujimori, ¿no? Y otra presencia, si quieren, divertida, ha sido la del domingo, que ha pasado un poco inadvertida el señor Forsyth, presentando a su equipo, ¿no? Y diciendo que a partir de ahora, bueno, a partir de su presidencia, ¿no?, él va a promover que los juicios tengan jurados. Yo escuchaba, como en las películas, dijo, ha visto un montón de películas. Entonces yo miraba y decía, claro, se ha pasado la vida viendo televisión y cine, entonces, claro, no entiende que eso no se puede hacer en el Perú. Nuestro sistema es el sistema romano, ¿okay? No es el sistema anglosajón. Y dos, ya, digamos, si lo quieren poner desde la forma más sencilla, ¿ya? En primer lugar, un jurado no decide la ley, decide los hechos. Por eso la pena la impone el juez en las películas, ¿no es cierto? No el jurado. El jurado dice si es culpable o si no es culpable. Nada más, decide los hechos. La pena la pone el juez. Entonces el juez va a seguir participando, ¿no? Tranquilos, no se preocupen. En segundo lugar, es carísimo. Carísimo. Y para el sistema penal peruano, donde un juicio oral puede durar 2 años, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con un jurado secuestrado? El juez ordena el secuestro del jurado, así se llama. Simplemente no puede tener comunicación con nadie para que no se llenen de prejuicios sobre el caso. Los aíslan en un hotel, se les paga su alimentación, pero tienen que dejar de ir a trabajar. ¿Qué tal? Entonces, ¿quién va a pagar el lucro cesante de todos los jurados? ¿Quién va a pagar el costo de hotel, estadía, comida, viáticos durante 2 años? ¿Qué es lo que dura un juicio oral en el Perú? Con este sistema procesal es imposible tener jurados. Tendríamos que cambiar el sistema procesal al sistema sajón, que no es nuestro sistema. No es nuestro sistema. Nuestro sistema se basa en la codificación de todo. Aplicamos la ley al caso concreto. El sistema anglosajón es un sistema jurisprudencial de un principio que se llama stare decisis, que por el cual la jurisprudencia, el resultado de los juicios, crea el derecho. Y cuando tú alegas, tienes que alegar a un caso. Tus referencias no son Código Penal, artículo 36 y 27. Pueden ser, porque también existen estados que tienen códigos penales muy codificados. Hay codificación federal también para delitos, para la parte criminal. Pero en general, tú lo que haces es referirte a casos anteriores. Nosotros sí tenemos la jurisprudencia como una fuente del derecho, pero no es la única, ni la principal, ni la que crea todo el derecho. En el sistema Sanjón, la jurisprudencia crea todo el derecho. Cuando estudias en Estados Unidos, tú lo primero que haces es, vas y te compras tu libro de casos. De casos, es un libro de casos. Y vas estudiando los casos. Y obviamente son casos que han revolucionado, ¿no es cierto?, la materia que estás estudiando. Entonces, cuando empiezas en Derecho Constitucional, empiezas con los casos que le dieron competencia a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y así vas avanzando. Derechos civiles, o sea, todos los casos que cambiaron la lógica, ¿no es cierto?, y las decisiones en los Estados Unidos respecto de el derecho. No, ha visto muchas películas, pues él quiere jurados. Ahora, podría haber películas europeas. Ahí el sistema es un poquito distinto. ¿Por qué no una película italiana? O una película española, ¿no es cierto? Una película francesa. ¿Por qué no ve películas europeas? Ve otras películas y nos sale más baratos. Hay que decir además que el sistema de jurados está muy, pero muy discutido en el mundo entero.
porque te juzga una persona que no tiene especialización. Un jurado es un jurado de pares, o sea, de alguien que es igual a ti. En teoría, se parece a ti. Y un jurado de tus pares te juzga. Pero el asunto es que el jurado de tus pares puede tener una preparación jurídica nula. Y normalmente es nula. 2, puede ser fácilmente manipulable. Emocionalmente manipulable. Y de esas películas también hay. Creo que han visto varias de esas películas. Es muy fácil manipular un jurado cuando sabes hacerlo. Por consideraciones extralegales, absolutamente extralegales. No es el mejor sistema del mundo. Es un buen sistema, como el nuestro, pero también tiene sus desventajas. Es caro y puede ser sumamente arbitrario. Y estamos discutiendo de jurados cuando no podemos comprar vacunas. No sé. Está en otra dimensión, creo yo. Pero en fin, 8:32 ya, Abel, tenemos que hacer la pausa, ¿verdad? Sí, Rosa María, lo que queda claro es que va a venir a nuestro programa el señor Forsyth, ¿eh? No va a venir. No va a venir. Le pregunto a jurados y sale corriendo. Yo bestial, tengo un debate con él sobre jurados. Que me explique cómo lo va a pagar. O sea, que me explique si lo ha costeado, para comenzar. ¿Cuántos procesos penales? Digamos que solo se hace para procesos penales, ¿ok? ¿Cuántos procesos penales tenemos en el Perú? En curso. Necesitas un jurado de por lo menos 12 personas, 10 personas es lo mínimo que se acepta. ¿Vas a tener jurados por mayoría o jurados por unanimidad? Algunos estados en los Estados Unidos te piden unanimidad, otros te piden mayoría. ¿Cómo lo vas a manejar? Que me cuente, como las películas, de hecho, ¿la película de qué estado? ¿No? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cree que cuesta? No sé, que busque el estado de California, ¿no es cierto? Tal vez es mucho más grande que el Perú, ¿no? Pero no sé, que busque Texas, que busque Florida y que pregunte cuánto cuesta un esquema de jurados. Y después vea si el Ministerio de Justicia o el Poder Judicial tiene la partida para pagar eso. Complicado, ¿no es cierto? En un sistema que no tiene partida para construir cárceles. Ni siquiera tiene partida para comprar grilletes. Para comprar grilletes, que es lo más básico que puede haber. No hay plata para comprar grilletes o no hay gestión para comprar grilletes. En ese sistema, el señor Forza quiere poner jurados, como en las películas. Hay unas cosas bien pajas en las películas también, pero que creo que tampoco se pueden hacer. Yo quisiera viajar a la velocidad de la luz, pero creo que no se puede, ¿no? Creo. Muy bien, Abel. Vámonos a la pausa como en las películas. Como en las películas. Me dice que lo invitemos. Vamos a invitar a todos los candidatos. Feliz. Creo que ha visto demasiadas películas. Debería haber películas europeas que tienen otro sistema judicial, a ver si entiende qué es lo que pasa. Así es. Nuestro sistema, para que nos entienda la gente: Reino Unido, Estados Unidos, sistema anglosajón. Alemania, Francia, España, Italia y toda Latinoamérica y Luisiana, sistema romano. ¿Ok? Japón, aunque usted no lo crea, sistema romano. Es una historia bien bonita. Ellos adoptan el sistema romano a principios del siglo XX. Estudiaron todos los sistemas y decidieron que el romano era el mejor. Y tienen igualito a nosotros, Corte Suprema, Corte Superior, exactamente el mismo orden. Se puede adoptar cualquiera de los dos. Pero el sistema anglosajón tiene problemas. Es muy vistoso desde el punto de vista cinematográfico. Es súper vistoso. Porque los abogados son prácticamente actores. Tienen que persuadir a un jurado. Es una actuación. El nuestro es muy aburrido desde el punto de vista cinematográfico. ¿Cuál consigue más justicia? Esa es una discusión muy interesante. Como les digo, hay gente que no soporta la arbitrariedad de un juzgado de pares que es absolutamente ignorante en materia legal. Y otros señalan que el costo es inmenso. Y es inmenso.
Nos tenemos que ir a la pausa, pero ya volvemos. Así es, Rosa, me estoy riendo porque acá un oyente pone, queremos un presidente como el de las películas. Eso, pero como de película, ¿ya? O sea, hay varias, ¿ah? Hay varias en que secuestran al presidente de Estados Unidos, ese tipo de película, una película de acción, ¿ya? Esas. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Hola amigos, Radio Santa Rosa es una emisora pastoral que necesita del apoyo de sus oyentes para su sostenimiento y mantener su independencia. Deposita 5 soles en un agente BCP en nuestra cuenta 193 22 000 35 3087 y envía el voucher al WhatsApp 95 96 79 662 y participa del sorteo este 18 de diciembre. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de Lima. También Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagó en Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Ancash Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio San Valentín en Lampa, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca y también AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María, nuevamente estamos comunicados. Ya está cerquísima a su oficina, acabamos de conectarnos con él en el carro. Como muchos limeños, esta mañana se ha encontrado con una situación que hay que explicarlo crítica. Anoche, de madrugada, ha habido un choque en la Panamericana Sur, a la altura de Surco, y bueno, este choque hizo que se derrame aceite de palma sobre la vía, teniendo que cerrar la vía. Ha habido pase por algún momento, pero la verdad es que la vía ha estado cerrada y atracada. Me dicen desde el lugar del accidente hasta el trébol de Javier Prado. Entonces se está rogando a la gente de que no vayan por esa vía, busquen rutas alternas porque hasta que no limpien, imposible, y se calcula que la limpieza será hasta las 2 de la tarde. En el camino, un reportero de Panamericana, un periodista, estaba ahí, en el lugar de los hechos, y una combi ha pasado y lo ha atropellado. Entonces, mucho cuidado, por favor, hay que tener muchísimo cuidado. Y esto nos dice cuán vulnerables son nuestras vías, ¿no? Un accidente fatal puede causar una aglomeración gigantesca, ¿no es cierto?, durante horas. Pasa en todas partes del mundo, es verdad, pero hay que estar preparados para eso. Y obviamente siempre tener un plan de ruta alterna, ¿no? Mi recomendación a todo el que se desplaza por estas vías que son troncales de la ciudad, siempre tener un plan de ruta alterna porque, bueno, si no, no se llega a ninguna parte.
El doctor Almeriz siempre es muy puntual, pero claro, en esta historia, pues recién está llegando a su oficina, nos dijo que está a una cuadra, nos hemos comunicado con él en su momento, le dijimos que se lo tome con calma para poder conversar con toda tranquilidad. Pero sí, en efecto, la situación de las vías de Lima tienen esta precariedad. Y quería aprovechar, Abel, porque no sé si te ha llegado a ti, pero a mí sí. Están circulando unas cadenas de todas las cosas horribles que nos van a pasar a fin de año, ¿no? Que el Perú cierra todas sus actividades, que viene la ley seca. Ya te dicen fuente RPP. Mentira, pero mentira. RPP no ha publicado eso. Es decir, esta teoría de el miedo, ¿no es cierto?, funciona, no sé quién hace estas cosas, ya, de verdad, porque tienes que ser bien perverso, pero las hacen. Entonces no, están prohibidos, toque de queda 48 horas el 24, 25 y el 31 y el 1. Mentira, mentira, nada de eso es verdad. Hoy 15 de diciembre no hay ninguna información sobre eso, y la verdad es que sería poco probable, porque la semana pasada se ha aprobado ya un mayor aforo en centros comerciales. Lo que no quiere decir que no nos cuidemos. Ayer yo le pasaba a Abel unas imágenes de mesa redonda que francamente, de verdad, o sea, uno no puede jugarse la vida de esa manera. Ya, díganle a la familia que no hay regalitos este año, de verdad, porque no vale la pena. Era una masa humana muy apretada, con mascarilla, pero muy apretada. La única ventaja que tenían era que estaban al aire libre. Pero las imágenes empiezan con uno que hace, ves que vuelan burbujitas, esos que venden burbujitas, y decía, la burbujita vuela con el COVID, pero 20 metros, ¿ya? No, metro y medio, 20 metros. ¿A quién se le ocurre hacer burbujitas? No hagan burbujitas, por favor. Entonces, para que viaje más rápido el virus. Y la gente decía, avancen, claro. O sea, si tú dices, no son más de 10 minutos de cola y de ahí todo se aligera, pero igual, de verdad, no vale la pena. Abel me contaba que fue a la RENIEC de Mesa Redonda, la que está a la entrada. Yo la turbo media vuelta y prefiero tener multa. De verdad. Y el Estado tiene que facilitar los trámites también. En RENIEC hay muchos problemas porque no te facilitan el trámite virtual. Yo entiendo que hay estafas y todo lo demás, pero tienen que facilitarte los trámites. SUNARP ha hecho un gran esfuerzo este año facilitando muchísimos trámites virtuales. O sea, el Estado tiene que comenzar a ir a la virtualidad lo más rápido posible para evitar estas aglomeraciones. Y además ahorraría muchos costos, no solo para el Estado, para los particulares. No pierdes tus horas de trabajo, no pierdes plata en transporte, no pierdes tu tiempo que vale para otra cosa. De verdad, pero sí, hay que cuidarse. No hagan caso de cadenas absurdas. Nadie va a declarar ley seca. O sea, el consumo de alcohol no tiene ninguna relación con el COVID. No se contagia tomando, ni no se contagia, y no deja de contagiarse si dejas de tomar. Yo estoy en ley seca, ya no me voy a contagiar. No tiene nada que ver. No hay ninguna relación. Ninguna relación. Y de nuevo han comenzado a surgir además en estos días los antivacunas, los pro dióxido de cloro, los de la ivermectina, es decir, de nuevo están agitaditos por fin de año, así que mucho cuidado con eso, pero no le hagan caso a cadenas que no tienen pies ni cabeza. Las recomendaciones sí, o sea, ¿cuáles son las recomendaciones? Que uses tu sentido común, ¿ok? Si tus papás que tienen 80 años no te quieren recibir en Navidad, no es porque no te quieran, es porque tienen miedo. No impongas tu presencia. Y si vas a visitar a tus padres de 80 años que están aislados y les ha ido bien en medio de toda esta desgracia, ponte la mascarilla, pues. Y además hay como 3 variables que son bien fáciles, han explicado todos. ¿Dónde estás? Terraza, patio, jardín, perfecto. Aire libre, o sea, que no haya sobre tu cabeza un techo, ¿ok? Aire libre, circula el aire, vendaval, mejor. Ese es el mejor ambiente donde puedes estar con otra persona. No todo el mundo tiene esa oportunidad, es verdad, pero todos los que puedan tener una azotea,
un patio, un jardincito, terraza, ¿ok? Ahí te reúnes con tu familia. Ventanas absolutamente abiertas. Si es un cuarto con ventanas, ventanas absolutamente abiertas. Primera variable, el espacio. Segunda variable, el tiempo. Si tú estás mucho tiempo con una persona, aumentas la posibilidad. Entonces, si tú estás en una terraza al aire libre 1 hora con mascarilla, esa es la tercera variable, la posibilidad de contagio es mínima. Pero si tú te metes a un cuarto cerrado, sin ventilación, con 20 personas, sin mascarilla, una contagia en 1 hora y media, más o menos a la mitad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces repasemos. Espacio al aire libre. ¿Voy a estar en un espacio al aire libre? Ya, seguro. ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Con mascarilla o sin mascarilla? Esas 3. Entonces, bueno, voy a visitar a mi mamá y la voy a sentar en la azotea, ¿no es cierto? No la vamos a abrazar, ella va a estar con su mascarilla, nosotros también. Estamos un rato ahí con ella y bueno, feliz Navidad y nos vamos. No pasa nada. Nos metemos a la casa de mamá, que vive en una casita chiquitita, 25 personas, con las ventanas cerradas para que no le dé el aire. Y nos quedamos 4 horas con ella. Bueno, la matamos pues. Entonces, sentido común. La prohibición no reemplaza el sentido común. La prohibición lo único que hace es que la gente igual se enferme porque no sabe lo que estoy explicando. Habrán los que dicen, ay sí, más rico como hay veranito en la terraza, y los que digan, ay no, la abuelita se enfría, mejor todos adentro. Abriga bien a la abuelita, le pones bastante frazadita y la sacas afuera. Afuera sí, porque afuera, con el aire circulando, el virus no avanza. Y con su mascarilla, a las personas mayores con su mascarilla. ¿Ok? Es lo que ha recomendado el ministro de Educación para las graduaciones. Patios, jardines, espacios, parques, espacios abiertos. Espacio abierto. Poco tiempo, ceremonia corta, de 1 hora máximo, distancia y mascarilla. Posibilidades de contagio bajísimas. Bajísimas. Te metes a un cuarto cerrado, 20 personas, ventanas cerradas, sin mascarillas, 4 horas. Uno contagiado, se contagian todos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces hay diferencias y hay que conocerlas para aplicarlas. Yo en este momento estoy en un espacio completamente ventilado, acá corre el aire, pero estoy en una especie de pueblo fantasma donde no hay nadie. Entonces, como no veo a nadie, muy difícil que yo me pueda contagiar. Si no veo a nadie, sola, muy difícil. Rodeada de gente, más probabilidad de contagio. Muy bien, doctor Almerí, gracias por haber llegado a su trabajo. Sé que ha tenido que atravesar a través de cientos de vehículos en una odisea. Pero bueno, la mañana se presentó así. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, estaba dando unos consejos prácticos para las fiestas y en general para el verano, de procurar estar siempre al aire libre, terrazas, azoteas, patio, jardín, lo que usted tenga, ventanas abiertas, bien ventilado. De esa manera es mucho menos probable que se contagie. Poco tiempo con otros seres humanos, varíe, salga, pero con su mascarilla, distánciese, no se toca, se mira, pero no se toca, ni abrazo, ni beso, nada. Y así va a pasar unas buenas fiestas. Si nos hace caso en eso, va a pasar unas buenas fiestas. La ventaja del verano es que no tenemos que tocarnos porque tenemos calor. El invierno europeo está siendo tremendamente duro porque la gente justamente se congrega en habitaciones, ¿no es cierto? Tiene frío y al congregarte en una habitación te contagias. Doctor Almerí, hablemos de las vacunas, para eso lo hemos llamado. Estamos en un ping-pong enloquecido, una inestabilidad política brutal, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa. Total, parece que entramos a la cola del mundo, que era exactamente donde no debíamos estar. ¿Qué nos puede decir de las vacunas, doctor? Bueno, que en realidad hay una decepción
de parte del personal médico, porque nosotros hemos venido soportando, aguantando con lo poco que tenemos, el poder devolverle la salud a los pacientes que llegan desesperados por oxígeno, por medicamentos, por cama sucia aquí a los hospitales, y siempre con la ilusión y la esperanza de que pueda llegar pronto la vacuna que nos prometieron 24 millones de vacunados antes de la primera vuelta del 11 de abril, y nosotros pensábamos que ahí vamos a tener un poco el descanso médico, ¿no? Ya de tener un país controlado y un país que además lo vemos desde el punto de vista económico, que comienza a crecer, que comienza a producir, a salir de esta pandemia. Pero ya hemos visto que las 50.000 dosis que nos dijeron para diciembre no van a llegar. Además, nosotros ya anunciábamos que lo que no sabíamos era cómo lo iban a distribuir, porque no conocemos un solo super refrigerador que lo pueda mantener a menos 80 grados centígrados en nuestro país. Cada uno de esos cuestan $10.000 y no tenemos ni uno solo. No sabíamos cómo lo iban a distribuir. Nos dijeron que venían con sus propios super refrigeradores, los de Pfizer, pero finalmente no ha sido así. Y luego lo que parecía que era el primer lote de 9.9 millones de dosis para el primer trimestre, tampoco va a ser así. Entonces, parece ser que no tenemos garantizado ni siquiera la cobertura del 2% de la población. Y a nosotros nos preocupa mucho porque, fíjese, hace 2 semanas en el Perú, en 1 hora morían 2 peruanos, o sea, 50 por día, más o menos. El día de ayer han fallecido en el Perú de manera oficial 76, lo que significa que cada hora mueren ahora 3 peruanos. Es decir, de 2 muertos cada hora, hace 2 semanas hemos ido creciendo y ahora ya estamos en 3 muertos cada hora. Entonces, como lo ha dicho la ministra Merkel, para nosotros también es inaceptable. Es inaceptable que se hayan perdido millones de puestos de trabajo, miles de empresas cerradas, que hayamos gastado el 12% del Producto Bruto Interno, que nos hayamos endeudado primero por $7.000 millones, ahora por 100 años una cifra de $1.000 millones, que hayamos perdido muchos colegas médicos que eran amigos míos, incluso algunos han fallecido, o conocidos en el barrio, en el vecindario, y que resulte que aquello que incluso es mandato constitucional, artículo 9, el Estado peruano tiene que garantizar la salud pública, resulta que no se haya cumplido, no hayan tenido, no hayan tomado los recaudos necesarios como para garantizar vacunas en el Perú. Al parecer no va a haber el 2021 para todos. Vamos por partes. Yo creo que se pueden hacer cosas todavía. Cadena de frío sí hay en el Perú, pero no en el sector salud, sino en el sector privado. Las empresas pesqueras, todas las empresas pesqueras de la costa tienen frigoríficos de esa calidad. Y parte de la industria alimentaria también. O sea, si se considera la colaboración de la empresa privada, que estoy segura que lo haría, esto es salvar la vida de todos los peruanos, sí se puede hacer. El problema es que hay un prejuicio, y el prejuicio es, no vamos a pedirle a la empresa privada nada. Pero todas las empresas pesqueras tienen cámaras frigoríficas de menos de 70 sin discusión, en toda la costa peruana. Y en toda la costa peruana hay fábricas de hielo. Fábrica de hielo hay en toda la costa peruana. O sea, sí es posible trabajar en un esquema en el cual se pueda conseguir la cadena de frío, pero no en el Estado peruano. En eso usted tiene toda la razón. El Ministerio de Salud no tiene refrigeradoras de menos de 70 grados, no tiene para qué tenerlas. Puede tener alguna experimental en el Instituto Nacional de Salud para algún trabajo de investigación. ¿Por qué no se pide al sector privado su cadena de frío? Es algo que yo no lo entiendo. Sí, bueno, por eso es que nosotros creemos que no se está hablando con transparencia a la población, porque fíjese usted, nos anuncian 24 millones de dosis para antes de la primera vuelta del 11 de abril y luego ya vemos que no es así. Entonces sentimos que no nos dicen la verdad, porque si no tienen cadena de frío, bueno, no, nosotros sabemos y lo hemos dicho, pero ellos literalmente simplemente evaden las preguntas, dan medias respuestas, y en realidad esta es una situación de emergencia. El expresidente Vizcarra ha dicho que es solo comparable con el desastre que fue para nosotros la guerra con Chile, que ya sabemos que lo perdimos por falta de armas, y hoy parece que también la vamos a perder por falta de vacunas, porque fíjese, yo no creo que este país pueda soportar todo el 2021 nuevamente en cuarentena porque podamos hacer una segunda ola o el solo incremento en el número de infectados
y de muerte por falta de la vacuna. Entonces, a nosotros, los médicos que hemos venido soportando, aguantando esta situación, la verdad que nos desmoraliza. Ahora, como conversamos en la última oportunidad, desgraciadamente, hay que decirlo, sí tenemos una ventaja desgraciada, y es que en Lima se ha enfermado casi el 40% de la población, y el estudio de prevalencia no lo quieren publicar. Ese es un asunto de transparencia también. Muchos están reclamando que se publique con el detalle, no una nota de prensa, ¿no? Y además, la forma de presentación de la noticia por parte del Ministerio de Salud es bastante tendenciosa, ¿no? Es 60% todavía se pueden contagiar, cuando sabemos que no se contagia el 100% de la población. Pero el hecho de que haya 40% contagiados ha hecho que la enfermedad baje, esa es la verdad. Igual como en Iquitos, que son 70% de contagiados. Eso nos da tiempo y nos da un verano que puede ser vivible. Nuestro problema empieza en abril. Cuando empiece el invierno, la segunda ola va a ser ahí, si es que no se vacuna. El resto del mundo va a estar vacunado y nosotros no. La enfermedad viene y avanza ahí donde puede avanzar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y a mí lo que me preocupa, le digo francamente, no es el verano, es abril. Abril, mayo, junio. Puede ser aterrador. Aterrador. Lo que ha pasado en mayo y junio de este año en el Perú es aterrador. ¿Usted cree que si no se vacuna puede volver a pasar el próximo año? Sí. Y además no se olvide el tema de la reinfección. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud ha presentado un caso de reinfección, nosotros los médicos acá en el hospital tenemos muchísimos casos. No hay hospital que no tenga casos de reinfección. Y lo que es más, es que nos consta porque los médicos, el personal de salud son los más testeados, los más evaluados. Todas las semanas se hacen una prueba. Entonces nosotros sabemos quién dio positivo en abril y quién ha vuelto a dar positivo en agosto, en septiembre. A nosotros no nos queda la menor duda de que hay reinfección. Entonces, si además de la reinfección, que ya sabemos que el periodo de protección no dura un año, encima sin vacuna y encima con la llegada del invierno y además el hecho de que tenemos la mayoría de las casas en hacinamiento, hospitales que estamos siempre al límite en todo, al límite en medicamentos, al límite en camas en emergencia, al límite en camas UCI, al límite en equipos, todo al límite. Cualquier desbalance provoca pues un desborde, una sensación de colapso, ¿no? Entonces, ¿podemos volver a pasar esa situación? Sí, podemos volver a pasar esa situación si es que no hacemos las cosas rápido, porque estaba revisando la producción que puede tener Moderna para todo el 2021 es apenas 2.000 millones de dosis, esa es en su producción máxima, y la de Pfizer más o menos por ahí un poquito menos, pero igual, sumando las dos producciones... Pero también hay las chinas, ¿no? Digamos que las chinas cubren a los 1.000 millones de chinos, y con eso, en la humanidad necesitamos vacunar más o menos, digamos, se necesita vacunar a la mitad de la humanidad. Más o menos. La mitad de la humanidad son 3.500 millones. Entonces, efectivamente, sí es técnicamente posible. Sí. Es una tarea titánica. Y eso hay que decirlo. Es una tarea que la ciencia nunca había visto, y creo que la ciencia está venciendo a la enfermedad. Primero, tener una vacuna en un año es un logro extraordinario del mundo científico, pero extraordinario. Y del hombre sobre el virus. Y aplicarla va a ser otra tarea titánica. Pero acá en el Perú pues tenemos que estar a la altura de la tarea titánica. Y no vemos esa altura en ninguna parte. ¡Qué desesperación! ¿Por qué el Ministerio de Salud pone tantas trabas en la negociación? ¿Por qué exigen ensayos locales? ¿No quieren firmar un contrato que tiene arbitraje internacional? ¿No le creen a la FDA? ¿Por qué, doctor? Yo creo que es por desconocimiento. Nosotros nos hemos encontrado con muchos de esos funcionarios, que la mayoría de ellos son de confianza. Nos hemos encontrado en diferentes foros, simposios, y su nivel académico es muy pobre. Es lamentable, la verdad es que no están allí los mejores, los que más saben. Tienen muchas dudas, muchos desconocimientos, y yo creo que se ponen a buen recaudo no firmando nada, porque poco saben en realidad. Entonces, nos están dirigiendo los menos apropiados. Y bueno, ellos más están abocados a la letra chiquita, al reglamento, tienen una visión muy restrictiva de la pandemia y más están pensando en cuidarse de probables hallazgos, procesos que puedan tener,
que ciertamente buscar soluciones al problema. Claro, es que todo el mundo se muere de miedo de firmar. Es lo que nos dicen cuando Eso que nos es encontramos en inaceptable. Doctor, por ejemplo, el Perú tiene un convenio con China. Sinadep de China ha hecho sus pruebas acá. ¿Por qué no tenemos la vacuna china? Porque según ellos, lo que nos han comentado es que dado que todavía no ha terminado oficialmente la fase 3, no pueden firmar el documento, ¿no? Es curioso porque nosotros somos parte de la fase 3, estamos aplicando a la población peruana ya, estamos generando información científica y deberíamos tener el privilegio de extender esa vacunación ya no pues a 3.000, ¿no? Podamos empezar, si quieren, acá en diciembre, si quieren unos 100.000 o 300.000 personas que son urgentes, que tenemos que vacunarlos. Entonces, hay una demora y también hay una indolencia, porque la verdad es que mucho falta el sello, falta la firma acá, falta el papelito, tiene que entrar como corresponde por meses partes, entonces hay mucha burocracia y eso no ayuda, la verdad. Ahora, hay que decir también que el tema ya se politizó. Lamentablemente, hemos vivido un clima de inestabilidad política muy duro en los últimos 3 meses, muy duro, y claro, los interlocutores cambian los ministros, cambian el personal de segundo orden, cambia todo, y eso afecta a la negociación. Pero el problema es que ahora los que generaron la inestabilidad política le quieren echar la culpa al presidente anterior, y van echándose la pelota, el gran bonetón, y no tenemos soluciones. Lo que queremos escuchar es fechas. Esto del primer trimestre a mí me aterra porque en el Perú eso significa el 31 de marzo, ¿no es cierto? No significa otra cosa, no significa enero o febrero, significa primer trimestre significa 31 de marzo. ¿Qué cree usted que está pasando? O sea, ¿cómo la política está afectando decisiones médicas? ¿Por qué está afectando decisiones médicas? Porque nosotros no tenemos la autonomía. El Ministerio de Salud es un ente dirigido por una ministra que es elegido políticamente, designada, perdón, y sus decisiones no las toma en una, de repente, consejería con el cuerpo médico. Son decisiones que ellos toman de manera autónoma, independiente. Nunca somos consultados. De repente hay por ahí algún órgano consultivo que nosotros desconocemos, que son los asesores. Pero bueno, la verdad es que nosotros nos sentimos un desfase, o sea, no hay un encadenamiento entre lo que ellos piensan y hacen con lo que nosotros hacemos en el terreno. Y de repente por eso el descontento. Hay el 13 de enero, hay el anuncio de una huelga nacional indefinida de los médicos y yo la verdad le puedo decir que converso con muchos colegas y veo un ánimo extendido de querer plegarse a ese paro nacional indefinido como consecuencia de repente de eso. No son desoídos, no están escuchados, no hay empatía con los problemas que tienen los médicos y bueno, yo creo que finalmente eso tampoco le hace bien a la situación en la que estamos como país y la verdad es que esta es una situación grave que no se está viendo así. Yo creo que las fiestas navideñas están tapando un poco la gravedad de esta situación porque está aumentando lentamente, es verdad, el número de pacientes, el número de fallecidos, pero si no cambiamos de actitud, no corregimos, podríamos entrar a una segunda vuelta, a una segunda ola, y eso no sería muy bueno para el país, ¿no? O sea, el desastre económico que ya hemos tenido, repetirlo, sería muy malo, ¿no? No, además, habiendo una vacuna, o sea, yo entiendo que en Europa están yendo contra el reloj vacunando justamente porque ya están en una segunda ola muy fuerte por el invierno. Nosotros tenemos la ventaja de tener un poquito más de tiempo por el hemisferio sur. Entonces, ¿por qué no aprovechamos eso? Eso es inaceptable, inaceptable. O sea, habiendo la vacuna, ¿por qué no? ¿No? Entonces, eso es lo que nos preocupa, creo que a todos. Pero también quería hablar un poco sobre la efectividad de las vacunas. Como usted sabe, siempre ha habido, desde hace mucho tiempo ya, en el mundo, lamentablemente, un grupo de gente antivacunas que hacen mucho daño, porque al patrocinar estas teorías científicas falsas, hacen que, lamentablemente, muchos niños no se vacunen. En Inglaterra hubo un brote de sarampión
muy dañino, y el promotor de esta idea enloquecida de que las vacunas causaban autismo, ¿no?, terminó preso. Pero han vuelto al ataque. Y yo recibo, no sabe, doctor, las cadenas más estrambóticas, ¿no es cierto?, diciendo, como un congresista lo dijo, que la vacuna nos va a cambiar el ADN, o que nos van a homosexualizar con las vacunas, porque son transgénicos, entonces son transgénero. Y yo decía, no puedo creerlo, ¿no? O que las vacunas se hacen con, ¿cómo era?, con fetos de bebés abortados. Entonces, en realidad, estaban promoviendo el aborto. ¿Por qué, doctor, tenemos que someternos a este tipo de invasión, ¿no es cierto?, de este tipo de información? Mucho tiene que ver el nivel cultural de nuestra población, porque en realidad, si alguien lo dice y tiene el relativo éxito, es porque alguien lo escucha y lo cree. Entonces, acá sí que tiene que ver un poco, por un lado, el nivel cultural que tenemos como población, pero por otro lado también porque nosotros los profesionales a veces estamos muy metidos en el consultorio y no salimos a dar batalla, en el sentido de que eso no es verdad, eso no es cierto. Estas vacunas no modifican el ADN, no generan autismo y tampoco van a favorecer esto de ser transgénero. Entonces, eso no es cierto. Entonces, pero lo vimos durante el tratamiento, durante la primera ola, vimos como, por ejemplo, el dióxido de cloro había logrado tener muchos adeptos en muchos pacientes que creían ciegamente en esto del dióxido de cloro, con la complicidad incluso de algunos médicos que no juegan a nuestro favor. Pero luego ya quedó claro que el dióxido de cloro es nocivo para el ser humano, como va a quedar claro después que probablemente esta vacuna, por lo menos hasta ahora, ha demostrado ser segura, ser eficaz y ser eficiente, hasta ahora. Es una vacuna nueva, ciertamente, ¿no? Pero nosotros los médicos valoramos, si para tomar una decisión sopesamos el riesgo y el beneficio. Y lo hacemos científicamente. Nosotros en estos momentos, hoy día 15 de diciembre del 2020, medimos cuál es el riesgo y el beneficio de esa vacuna. Y para nosotros tiene más beneficios que riesgo. Y es por eso que nosotros lo recomendamos, ¿no? Además, ahora, doctor, las vacunas que están en el mercado ahorita son diferentes, ¿verdad? O sea, sí, la vacuna de Pfizer, la Moderna, la de AstraZeneca y las 3 chinas que están en carrera, esas 6, digamos, que son las que están más adelante, y algunas ya colocándose, ¿tienen distinta naturaleza? ¿Son muy diferentes? Todas menos la de China. Hemos perdido la conexión, Abel. Ahora sí, todas menos... Menos la china, la de Wuhan, que es así, es a la usanza antigua, es esa que se cultiva el virus en huevos y luego se desnaturaliza, ¿no? O se fracciona el virus y se inyecta, como toda la vida lo hemos usado. El resto, sí, ciertamente, son vacunas genéticas, así las llamamos, son vacunas que efectivamente traen una información, un ARN, que hace que las células del ser humano cojan ese ARN que no entra al núcleo de la célula, sino se queda en el citoplasma. Ahí está el ribosoma lo lee y lo que hace es fabricar una proteína que es la proteína del virus. Y entonces esa proteína comienza a circular por el cuerpo solita, el cuerpo lo identifica como extraña y fabrica anticuerpos contra esa proteína, que cuando llegue el virus trayendo esa proteína también es atacado. ¿Qué pasa con el ARN que se inyecta? Como el ARN que se inyecta también es cuerpo extraño, al poco tiempo, más o menos 7, 8 o 10 días máximo, también es degradado, es decir, también es destruido. Entonces, al final de las 2 semanas, no queda nada de lo que se inyectó a la persona, nada. Y lo único que quedó es anticuerpos que se han formado contra esa proteína. Y luego no queda nada. Ahora, doctor, por ahora parece ser que nos tenemos que vacunar 2 veces al año, ¿verdad? Por ahora. No, son 2 dosis, nos referimos a que la colocamos hoy una y dentro de 21 días la segunda. Con eso se supone que estamos alcanzando una inmunidad para 1 año. 1 año. Pero al año siguiente hay que volvernos a vacunar. O ya no. O ya la enfermedad decrece tanto, sí. Por ahora sí. Sí, pero por ahora sí. Como usted dice,
si, por ejemplo, decrece tanta la diseminación de este virus, que a lo mejor el siguiente año es voluntario o solamente serían las personas vulnerables, ¿no? O las personas de riesgo, como la influenza. La influenza deberíamos vacunarnos todos los años, pero no es así. Solo se vacunan personas mayores, algunas gestantes, algunas personas con enfermedades crónicas, pero nadie más. Claro, porque no es la mortalidad de la influenza, siendo muy grande, más de lo que la gente imagina, no tiene la letalidad de esta enfermedad. O sea, se supone que de influenza mueren 600.000 personas en el mundo al año, ¿ok? Esta enfermedad tiene ya en menos de un año, estamos llegando a los 2 millones de muertos, ¿no es cierto? Dale. Entonces, ¿perdón? Oficiales. Oficiales, ok, sí, no, claro, oficiales, puede ser muchísimo más. Pero digamos, sí, pues, al final triplica, cuadriplica o quintuplica la influenza, porque es una enfermedad nueva, porque recién entra sobre la humanidad. Pero después la experiencia que se tiene es que estas enfermedades virales se degradan. O sea, hoy la H1N1 no es un problema, la gripe española desapareció, se supone que es un pariente del SARS, pero no se sabe muy bien, mutó y desapareció, esa sí se fue sola. Entonces sí, pues las pestes pueden irse solas, pero todavía no hay señales de que eso esté pasando, aun cuando el virus sí está mutando. O sea, en distintos institutos nacionales están viendo que ya hay mutaciones, muchas mutaciones del virus, algunas pueden ser más virulentas y otras menos virulentas, y podemos esperar que finalmente se degrade. Pero por lo menos una vacuna, o sea, con sus 2 dosis, sí nos vamos a tener que poner 24 millones de peruanos. Sí, al menos, como usted dice, 2 dosis por peruano al menos. El siguiente año dependerá, como usted dice, de la evolución que tenga este virus. Ahora, si yo ya me enfermé de COVID, ¿necesito la vacuna? Teóricamente no, desde el punto de vista médico no. ¿Por qué? Porque usted ya tiene anticuerpos y estamos pensando de que tiene protección. Los estudios hasta ahora, ninguno pues ha demostrado que la protección sea más de 6 meses, 6 a 8 meses. Entonces, ¿estas personas tienen que obligatoriamente vacunarse? No, pero hay un estudio que dice que las personas que tuvieron de manera muy leve la enfermedad también han fabricado menos anticuerpos, ¿no? Versus las personas que fueron un poquito más severa la enfermedad. Pero igual nosotros creemos que estas personas están protegidas, están inmunizadas y que podrían esperar al segundo momento de la vacunación. Claro, entonces, digamos, si tenemos, para hacer números, 40% de Lima, pero digamos que el promedio nacional esté cerca, 40% del Perú ya la tuvo. Sí. Nuestro grupo crítico son los profesionales de salud, maestros y todos los mayores de 60 años. Pero de esos, digamos, no sé si sea 40% también o no, pero por lo menos habría que vacunar a estas 10 millones de personas, es lo que más o menos se podría calcular. Estas 9 millones de dosis alcanzarían, si es que llegan, antes de las elecciones, alcanzarían para los grupos críticos y que tendrían un impacto enorme en la bajada de la difusión de la enfermedad. Por lo menos podríamos apuntar a que la negociación llegara a que las vacunas de Pfizer llegaran antes del 31 de marzo para esos grupos. Sí, pero a eso usted tendría que agregarle algo. El Congreso, cuando aprobó el uso de las vacunas en tercera fase, aprobó también que esta era voluntaria en el Perú. Nosotros no estábamos muy de acuerdo con ese tema porque pensábamos que para ciertas poblaciones debería ser obligatoria, es decir, para las poblaciones en riesgo. Entonces, si nosotros lo hacemos obligatorio, por ejemplo, para las poblaciones en riesgo, llámese personas con enfermedades crónicas, gestantes, mayores de 65 años, entonces allí sí que nos aseguramos que este grupo de personas estén inmunizadas, ¿no? Y además que se convertirían en una especie de objetivo de los hospitales y centros de salud, porque si usted fuera directora de un centro de salud y le dicen que su población a vacunar es de 10.000 personas, usted echa a caminar toda una estrategia para vacunar a 10.000, pero si le dicen que usted es voluntario, bueno, usted se sienta ahí a esperar. El que quiere viene, el que no quiere no viene. Y ahí... Hay tanta
desinformación sobre el tema de las vacunas que sí tiene que ser voluntario. Lamentablemente, los niveles de miedo, de mentiras, de anticiencia que ha habido en esto, hace que por una razón política sea voluntario. Ahora, eso sí, la persona que no se quiso vacunar, teniendo la oportunidad de vacunarse, que no se queje. Que no se queje si termina en una UCI, porque se le dio la oportunidad. Pero yo sí creo por una razón política. Usted no tiene, usted como es médico, está rodeado de gente científica, no tiene como yo como periodista que soportar la cantidad de cosas falsas que se dicen sobre las vacunas. Y las mentiras, además, una de las grandes mentiras es que nos quieren obligar y nos van a implantar unos chips en la vacuna, y con esos chips viene el control mundial. Usted no se imagina la cantidad de locos que hay diciendo que hay un nuevo orden mundial que se va a implantar en las vacunas creadas por, ¿no? Y que solamente las vacunas peruanas serían aceptables porque si no van a controlar tu pensamiento. Hay lamentablemente esta locura en el mundo, entonces hay que darle pues satisfacción. Ningún medicamento es obligatorio, ningún tratamiento es obligatorio. La medicina no acepta que un paciente, salvo que esté en estado de inconsciencia y no haya un familiar cercano, no se adoptan decisiones por el paciente nunca, ¿no es cierto? El paciente debe saber. Yo entiendo su preocupación, porque si no vacunamos a todos, usted va a tener su emergencia llena de gente, y tiene toda la razón de estar preocupado, toda la razón, y entiendo perfectamente su desesperación. Lo que hay que hacer es urgir a la gente, y como con el tabaco, doctor. Prohibirlo no tiene sentido, pero si usted le enseña a las personas cómo quedan los pulmones de una persona que fuma, ya comienzan a pensarlo un poco más. Entonces, hay que enseñarles las fotografías, ¿no es cierto? Las imágenes, bueno, conservando la intimidad, ¿no? ¿Tú quieres terminar así, en una UCI, sin poder respirar? Vacúnate. Vacúnate, puedes ver a tus nietos, puedes ver a tus hijos, puedes volver a trabajar, puedes volver a tener una vida plena. No te vacunas, quédate en tu casa encerrado. Quédate en tu casa encerrado, porque si no vas a terminar en la UCI. Entonces sí creo que tiene que ser voluntario, doctor, porque lamentablemente nos enfrentamos a un mundo muy necio en materia científica. Y tenemos que hacerlo de esa manera, pero yo le voy a decir que todos los días le voy a recordar a la gente que apenas estén disponibles, que tiene que vacunarse por su bien, por el bien suyo y el de su familia, ¿no es cierto? Y de verdad, todos los mayores de 60 años que quieren ver a sus nietos, ¿quieren verlos? Perfecto, vacúnense, si no, no los van a ver. Y ya se han pasado creo que muchos meses sin verlos como para que puedan no considerar la situación, ¿no es cierto? Doctor, para estas fiestas, ¿qué recomienda usted? Porque todos nos dicen, ¿qué hacemos en Navidad? ¿Qué hacemos en Navidad? ¿Qué va a hacer usted, doctor? A ver, cuéntenos, ¿qué hace un doctor responsable en Navidad? De hecho, entre Navidad y Año Nuevo nos toca turno en Año Nuevo, así que el Año Nuevo estamos de servicio. En el caso de Navidad, siempre en la casa, seguramente con los chicos. Nosotros creemos que dentro del núcleo familiar sí se puede estar, es decir, llámese con su esposa, sus hijos, y si están en un edificio multifamiliar donde comparten el segundo piso de repente con una persona o la misma familia, ellos son núcleos familiares, no hay posibilidad de contagio entre ellos, porque normalmente están en contacto. Pero de allí a mezclar familias de hogares diferentes, de distritos diferentes, allí sí tienen un riesgo. Entonces, eso es lo que tienen que evitar. Lo otro es, si hacen una reunión, tienen que hacerlo siempre al aire libre. Los 4 consejos que persisten, que son los mismos, ya sabemos que es mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, y el cuarto que hemos agregado, que es evitar las aglomeraciones o ambientes cerrados. Siempre hay que preferir el ambiente abierto, porque ya sabemos que en el cerrado hay 20 veces más posibilidades de contagio. Entonces, en estas fiestas nosotros creemos que hay un objetivo mayor, que es el de preservar la salud. Pero, por ejemplo, doctor, una familia hace un esfuerzo y dice, mire, ¿sabe qué? Yo realmente quiero ver a mi mamá, no la he visto en meses. Si me hago prueba molecular, doctor, y me quedo en mi casa encerrada hasta que me hagan el resultado, y de ahí voy a ver a mi mamá, ¿qué riesgo tengo? Ninguno. En el caso suyo, de contagiar a su mamá. Así es, de que yo contagie a mi mamá. Sí, no hay ninguno. Ok, entonces, con pruebas sí podría hacerse. Es caro, pero
digamos, una persona que dice mi mamá la va a pasar sola, mi papá va a estar solo en esta Navidad, los que queremos verlo, prueba molecular. Entonces, ahí sí, esa es otra posibilidad. Con lo cual, bueno, esa persona no la va a pasar tan triste, tan sola, porque hay que también ver, doctor, al final de cuentas, el problema emocional. Así O sea, es. al final de cuentas hay un tema emocional también que, o sea, ustedes son médicos del cuerpo, pero también del alma, ¿no? Entonces, no pueden y negar que una persona que se ha pasado 9 meses sola o haciendo una vida muy restringida, las fiestas, pues, siempre son las fiestas, ¿no? Que mueven el alma, entonces, un poquito de consideración también, ¿no? Sí, tiene esa razón. Esos considerandos se deben de tener en cuenta para facilitar el acercamiento de las personas, y la prueba molecular ayuda en ese sentido, porque garantiza que la persona no tiene el virus. Así es. Entonces, el que quiera ver a su padre, que no lo ha visto, tiene que garantizarle a los mayores, que son los vulnerables al final de cuentas, de que no contagie, ¿no? Y también, doctor, hay una cosa que es cierto, ¿no? O sea, hay familias y familias. Si somos una familia súper cuidadosa, que no ha tenido contacto, que todo el trabajo lo hace remoto, es poco probable, nos haremos las pruebas rápidas, tal vez es poco probable, ¿no?, que tengamos algún tipo de infección. Pero si somos una familia, esas juergueras, que los hijos se van a divertir los fines de semana, que los chapan en la peña que está cerrando la municipalidad, sí, pues con esa familia no queremos estar. O sea, un poquito de criterio, ¿no? O sea, si sabes que son los primos juergueros mejor que no vengan a ver a la abuela, ¿eh? Porque esos entran y salen, ¿no? Sí, y ellos se transportan con más probabilidad el virus. Y lo que es más es que hacen de forma asintomática. Los más jóvenes no dan síntomas, pero sí transportan el virus, ¿no? Nosotros estamos teniendo un aumento en hospitalizados de personas más o menos de entre 50 y 55 años. Han aumentado un poquito. Pero ellos son papás de jóvenes de 20, de 18, de 22 años. Entonces, más o menos nos imaginamos por dónde viene la ruta de contagio. Claro, que es entre los más jóvenes, a pesar de que no hay colegio y no hay universidad, sí hay cierto nivel de socialización, el deporte, alguna actividad, y es muy difícil encerrar 10 meses a jóvenes, o sea, es dificilísimo. Créame, yo tengo 2, es muy difícil, pero poniendo reglas, sí pueden ir a un parque, pero separados, etcétera, etcétera, algo hacen. Y claro, por ahí podría estar viniendo la enfermedad también. Es una enfermedad muy traicionera, lamentablemente para cientos de personas no tiene un solo síntoma, nada, no puedes ni verlo. Y para otras es la muerte, ¿no? Lamentablemente. Ahora, doctor, en estos meses, ya me queda poco tiempo, ustedes han aprendido a manejar mucho mejor la enfermedad. No tiene cura, pero el manejo ha mejorado. ¿Ustedes creen que ahora tienen mejores posibilidades de sacar adelante a un paciente que hace 6 meses? ¿Se ha aprendido? Sí, hay una mejora en el tratamiento. Sí, por ejemplo, a ver, en el lado preventivo, yo recuerdo que en abril nosotros teníamos llena la emergencia de mucha gente que no tenía la enfermedad, que porque estaba estornudando, tenía un dolor de garganta, atiborraba el hospital, gritaba, se desesperaba y se iba a su casa ya con el virus, porque lo adquiría aquí en la puerta. Entonces, estas personas, nosotros ahora les aconsejamos que se compren el pulsoxímetro, el oxímetro de pulso en el dedo, y que nos ayuda mucho para ver el tema de la saturación. Un resfrío, una faringitis no desatura, pero claro, una neumonía por COVID sí. Entonces nosotros nos damos cuenta porque nos mandan por foto por WhatsApp su saturación, 98%, están con fiebre, con dolor de garganta, pero 98% de saturación. Eso no es COVID. Entonces, nosotros recomendamos a las personas que se compren su oxímetro de pulso para que se monitoreen la saturación en la casa. 93 para arriba todavía podemos manejar en la casa. 92, inclusive 92 para abajo, tienen que venir al hospital. Entonces ya con eso, por ejemplo, hemos descongestionado el hospital. El otro tema es el termómetro. Cuando en abril llegaban las personas y nos decían, tengo fiebre, y yo le decía, para hacer la historia, ¿cuánto de temperatura tuvo anoche? No sé, pero tengo fiebre.
pero no se tomó la temperatura. No, yo no tengo termómetro en mi casa. Entonces, algo que cuesta tan barato, no puede ser. La gente ha aprendido también con eso y se monitorean los signos vitales en la casa. 39 grados de temperatura es más o menos va con COVID, ¿no? 37.5 no va con COVID. Y eso por un lado, eso es en la parte preventiva. Y en la parte ya hospitalaria, por ejemplo, hemos aprendido que no necesariamente los pacientes tienen que ir a ventilador mecánico. Ahora hay cánulas de flujo que nos permite manejar mejor, o sea, sin el equipo y haciendo uso solo del oxígeno. Y además otra cosa es que ya hemos aprendido en qué momento intubamos al paciente. Es decir, hay pacientes que antes decíamos con cuánto lo intubamos, con 84 de saturación, con 85, con 86, no sabíamos en qué momento, pero ahora ya le hemos agarrado la mano, ya sabemos en qué momento lo intubamos, en qué momento cánula de flujo para sacarlos rápidamente a los pacientes. Y ya no perdemos tiempo con acitromicina, hidroxicloroquina, esas cosas. Ya ahora utilizamos otra medicación, la dexametasona ocupa su lugar todavía, y entonces le hemos perdido menos miedo, ¿no?, al virus, porque ya nos protegemos mejor. Entonces evaluamos más seguidamente a los pacientes. Antes evaluábamos 1 o 2 veces al día y nos alejábamos porque nos moríamos de miedo también, pero ahora no. Ahora ya estamos protegidos, estamos permanentemente mirando al costado del paciente, sus signos vitales, cómo va, etcétera, etcétera. Por lo menos en su experiencia, ¿que el índice de mortalidad en su hospital ha bajado? Lo acabo de revisar justamente antes de ayer y no ha bajado. O sea, seguimos teniendo un índice. Lo que pasa es que nosotros lo hemos revisado hace poquito porque es el anual y sigue siendo alto, el promedio sigue siendo alto. Pero, no sé, esperaremos un tiempo más para ver si esto baja. Lo que pasa es que el que hemos revisado es de todo el año. Claro. Y es alto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esta información, estos consejos, y esperamos, igual que usted, que nos den información. El problema más grave es la falta de transparencia en este momento para poder tomar una decisión. O sea, hay gente que incluso quiere viajar. O sea, si la van a poner primero en Ecuador y en Chile, cruza la frontera. La gente de Tacna la gente de Tumbes quiere cruzar la frontera. Los que viven en frontera con Brasil también. O sea, hay necesidad de información. Porque en este momento la verdad es que todo el mundo sensato, siempre hay los que no quieren, ¿no?, quiere vacunarse para poder volver a su vida y tener una vida normal. Muy bien, gracias, doctor. Rosa María. Las gracias. Sí, preguntas, Abel, me estoy comiendo las preguntas, adelante. A ver, dice, ¿una persona baja de defensas o inmunosuprimida, si se vacuna, puede desarrollar la enfermedad? Sí podría, porque se supone que siendo inmunosuprimida tiene poca capacidad de fabricar los anticuerpos. Es decir, le pones la vacuna, fabrica poca cantidad y, como hemos visto, depende de la carga viral. Si la carga viral, es decir, el día que se contagia con muchos virus, es probable que haga la enfermedad. Esto se asemeja a la reinfección. En el caso de la infección, usted tuvo la infección, fabricó anticuerpos, los anticuerpos fueron bajando hasta que tiene poquitos, viene un día una gran carga viral, vuelve a hacer la enfermedad. ¿Y las personas, hay alérgicos a la penicilina, ellos pueden vacunarse? En principio sí pueden vacunarse, pero son personas a los que les ponemos la vacuna, no se pueden ir a la casa, tienen que quedarse por lo menos unas 2 horas, de 2 a 6 horas, para monitorearlos. En general, lo que hemos aprendido del caso de Inglaterra es que todas las personas que tienen reacciones alérgicas desproporcionadas, a ellos no les ponemos. A los que tienen reacciones alérgicas moderadas o leves, ellos no los cuentan. Son personas que le ponemos la vacuna, pero se quedan a monitorearse. Perfecto. Gracias, doctor. Listo, muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy útil la información. Esperemos que llegue pronto la vacuna para volver a nuestras vidas y que usted tenga su emergencia más vacía que nunca. Muy bien. Okay. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Nos vemos. A ver, nos vamos despidiendo. Con nosotros será hasta mañana. Hasta mañana. Permíteme, antes, Rosa María, expresar a nuestros amigos de Radio Santo Domingo un abrazo solidario, porque una colega, Vanessa Caballero Vargas, ha fallecido y ha sido uno de los pilares de Radio Santo Domingo. Al padre Eduardo y a todo el equipo de Radio Santo Domingo, un abrazo fraterno desde acá, de todas las emisoras dominicas. Bien, Rosa María. Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos y nos reencontramos nuevamente mañana.
aquí Mañana. en Radio Santa Rosa. Así es, cuídense mucho, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Hola amigos, Radio Santa Rosa es una emisora pastoral que necesita del apoyo de sus oyentes para su sostenimiento y mantener su independencia. Deposita 5 soles en un agente BCP en nuestra cuenta 193 22 000 35 3087 y envía el voucher al WhatsApp 95 96 79 662 y participa del sorteo este 18 de diciembre. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú.